¿no? Como producto final, dependíamos de la energía y ahora el aire. El aire era un tema que teníamos que evaluarlo muy precisamente, ¿no? Porque sabemos que el aire tiene ciertos factores, ¿no? Dependemos de la temperatura o del medio ambiente, la humedad y la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica guarda mucha relación con la altitud, ¿no? O la ubicación donde se encuentran trabajando las compresoras de aire. Entonces ya enfocándonos en el análisis del aire, para eso precisamente nos evidenciamos o nos respaldamos de la ISO 12017, ¿no? Un estándar muy conocido en términos de gases o en aire, ¿no? En temas de aire comprimido. Y no solamente la ISO 12017 te habla sobre las consideraciones para dimensionar un compresor de aire, ¿no? Sino también tiene otros anexos como consideraciones de derrateo, ¿no? Cómo hacer un óptimo derrateo para saber cuál es la eficiencia de un equipo o la potencia de un equipo cuando trabaja al nivel del mar, cuando trabaja a 1000 metros, a 2000, a 4000 metros, ¿no? Considerando justamente los parámetros operativos que ya mencioné. En ese sentido, por ejemplo, la ISO 12017 también tiene otro anexo, ¿no? Que te habla la manera óptima o te explica, ¿no? La manera óptima de cómo llegar a este parámetro que es la eficiencia isentrópica, ¿no? Y que por conceptos termodinámicos justamente lo relaciona en función a temperatura y finalmente incide en esta fórmula, ¿no? Que depende, uno, de la potencia específica, ¿no? La potencia específica es la potencia real de consumo del motor, en este caso el motor del compresor, versus el flujo de descarga, ¿no? La potencia es fácilmente obtenible con un medidor de energía. El punto era enfocarnos en garantizar una óptima medición del flujo en la descarga de cada compresor. Eso fue uno de los puntos más críticos en el cual teníamos que enfocarnos, pero era posible obtenerlo. ¿Qué otros parámetros teníamos? Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿no? Implementamos instrumentos para medir la presión atmosférica, presión de descarga, y por temas de gases ideales también dependemos de un factor K, que para el caso de aire ese factor es 1.4. La potencia específica básicamente me dice la cantidad de kilowatts hora por cada CFM que yo produzco, ¿no? Un parámetro también muy importante para hacer seguimiento al rendimiento de, en este caso, las compresoras de aire. Pasó ahí ya. Entonces, en el proceso en que íbamos analizando, ¿no? Cómo obtener un resultado óptimo de la eficiencia, nos encontramos y nos íbamos planteando más retos, ¿no? Y nuestro objetivo, y sigue siendo eso con todos los activos que manejamos, es llegar a medir la eficiencia general, o como algunos lo conocen en el tema de gestión de activos, el OEE, ¿no? Y para eso dependemos de otros indicadores, como es el caso de la disponibilidad, ¿no? Y también conceptos o indicadores como el coeficiente de utilización, que depende también de la disponibilidad, ¿no? Entonces, fueron otros retos que nos planteamos y que más adelante está la explicación de cómo llegamos a obtener esos parámetros de manera automática. Ahora, una vez entendido el concepto, entendido el problema, pues nos planteamos el problema y analizamos todas las causas, ¿no? Entre esas causas, pues, era de que no se tenía un dato de eficiencia, y si se tenía cada 30 días, ¿no? El acceso a la información, el operador lo hacía cada 12 horas, iba a inicio de turno, sacaba sus parámetros en un papelito de potencia, presión, flujos aproximados con un caudalímetro portátil, y finalmente esa información se ingresaba al sistema de reportes de minera poderosa. Finalmente esa información se tenía, como repito, cada 12 horas, porque se hacía al inicio y al final del turno, ¿no? ¿Qué más? Por la parte de medición. Por la parte de medición no contábamos de una plataforma para poder hacer todo este análisis, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un sistema SCADA para los procesos operativos, pues el SCADA es una plataforma a nivel operativo, donde vemos las variables en línea, ¿no? Para tomar una acción inmediata, ¿no? Entonces, era analizar bajo qué plataforma corríamos todos estos análisis, y finalmente el tema de la instrumentación, ¿no? Teníamos que analizar ahí cuál era la mejor tecnología para medir justamente todos estos parámetros. Brevemente acá nos planteamos 3 indicadores, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo a obtener a la eficiencia, el tiempo a la información, ¿no? Ya no era cada 12 horas, sino el objetivo era tener ese dato en línea. Y que también es importante, el último, que es la desviación del tiempo ante falla, que tiene que ver mucho con el cálculo de la disponibilidad. Para dar un ejemplo breve, falla un compresor, nosotros necesitamos contabilizar todo el tiempo que el compresor estuvo detenido, desde que se detuvo, desde que el operador avisó al técnico, desde que el técnico fue al equipo, ya sea problema mecánico, eléctrico o electrónico, hasta que el equipo nuevamente quede disponible. Ese tiempo es el que nosotros necesitamos garantizar y contabilizarlo exactamente, ¿no?
ya sea un mantenimiento correctivo, ¿no? O como un mantenimiento preventivo, el tiempo que los técnicos intervienen, ¿no? Para hacer un mantenimiento preventivo al equipo, y eso también se tuvo que considerar en el análisis, ¿no? Esto básicamente como parte ya de la solución en lo que es control de procesos fue la arquitectura planteada desde cómo medir todos estos parámetros del compresor hasta llevarlo a un sistema de visualización y análisis de datos. Vamos a hacer seguimiento paso a paso de esa arquitectura, pero no sin antes, como les mencioné hace un momento, resaltar dos puntos muy importantes para nosotros, que era el tipo de flujómetro y el principio de medición que iba a tener, y segundo, bajo qué plataforma lo corremos, ¿no? Evaluamos, por ejemplo, la Web Insight o la plataforma del PySystem y finalmente optamos por un demo del PySystem, ¿no? Y vamos a ver ya al final cómo quedaron las pantallas. Esta es una imagen del proceso, cómo íbamos montando los flujómetros, ¿no? Una imagen de cómo finalmente forma el tablero de control, cómo se integraron todas las señales, la lógica de programación, ¿no? Vale la pena recalcar que nosotros como Minera Poderosa hemos estandarizado los bloques de función o la programación que hacemos en los PLCs, ya sean PLCs de gama baja, gama media o gama alta, ¿no? Y esto precisamente ¿para qué? Para que sea de fácil interacción con las pantallas que también se desarrollan en el sistema SCADA. Eso también lo tenemos muy estandarizado, ya sea para un equipo, un molino, un compresor, un motor, una válvula, etc., ¿no? Entonces eso ya nos facilita para hacer desarrollos en adelante, la integración del sistema SCADA hacia el PySystem. Y bueno, este finalmente es una imagen de los algoritmos, las ecuaciones que se ingresaron al PySystem para obtener esos datos de eficiencia, utilización y disponibilidad. Acá, por ejemplo, las pantallas Faceplay, donde podemos ver el detalle de todas las compresoras, el detalle de presiones internas, temperaturas, presión atmosférica, temperatura del ambiente, humedad relativa, etc., ¿no? Finalmente es cómo quedó presentada la pantalla en el PySystem, ¿no? Y cómo ahora nosotros mostramos los parámetros no solamente de eficiencia, sino también de disponibilidad y utilización. Un parámetro que nosotros hacemos constante seguimiento es, como yo mencioné, a la potencia específica, ¿no? Que es la cantidad de kilowatt-hora, ¿no? Que me demanda tantos FM, ¿no? Es un valor o un parámetro muy importante que también hacerle seguimiento. Y no solamente se tiene en línea, sino también se tiene data histórica y ya se están generando reportes de manera automática, ¿no? Cada turno. Para hacer un comparativo, básicamente nosotros tenemos acá una data histórica, ¿no? Que registró el PySystem, en este caso, por ejemplo, con un valor de 51.2% de eficiencia, que ya es un poco, o sea, impresiona ver un poco ese valor de eficiencia en un compresor. Pero recordemos algo, ¿no? Generalmente los proveedores, ¿no? Cuando suministran un compresor de aire, te lo suministran a operación a nivel del mar, teniendo en cuenta que ya ese compresor tiene pérdidas mecánicas y su eficiencia no va a ser al 100%, ¿no? Entonces, pero aún si lo llevamos a trabajar a condiciones de, por ejemplo, 3.000 metros, 3.500 sobre el nivel del mar, entonces ya teníamos que nosotros considerar esos derrateos que, como menciono, nos asesoramos de la ISO 12017. Entonces, esto es lo teórico, que lo hicimos básicamente en un Excel, considerando todos los parámetros operativos, y esto es lo que nosotros ya tenemos en línea y como data histórica. Ahora, ¿contra qué medimos, ¿no? ¿Contra qué contrastamos ese valor de eficiencia? Es precisamente contra los valores nominales, a la misma ubicación donde se encuentran los compresores, que es 56%. Bajo ese valor nosotros íbamos a empezar a hacer el comparativo de la eficiencia real, ¿no? Y la eficiencia nominal del compresor. Bueno, estos fueron los resultados. Finalmente logramos obtener todos los resultados de los objetivos que nos planteamos inicialmente. La eficiencia lo tenemos en línea. El acceso a la información, si bien es cierto, los reportes se generan cada fin de turno, pero cuando uno quiere acceder a esa información lo puede hacer, como se está historizando, lo puede hacer en cualquier momento, y los reportes se pueden también personalizar a través del data link del PySystem, ¿no? Y finalmente, esta desviación, como menciono, que era antes mínimo, una desviación mínima de 30 minutos, ya nosotros la obtenemos en línea, ¿no? Hace un momento pasé de una pantalla del Faceplay, del sistema SCADA. En ese Faceplay nosotros le agregamos un modo mantenimiento. Entonces el operador, cada vez que el compresor tenía que intervenirse, ya sea por un mantenimiento preventivo, un correctivo, tenía que activar ese botón para nosotros empezar a contabilizar ese tiempo. Mientras ese botón esté encendido,
el compresor no puede arrancar por ningún motivo, ¿no? Siempre y cuando se considere nuevamente activarlo para entregar a la compresora o decirle al sistema que el compresor está disponible. Otros resultados que fuimos viendo también o identificando era obviamente se redujo la exposición de los trabajadores o de los operadores a fuentes de energía, ¿no? Recordemos que el aire comprimido es una fuente de energía, ¿no? Y siempre es un riesgo a cualquier personal cuando se les pone a cualquier fuente de energía. Entonces, ese riesgo se redujo. En temas de medio ambiente, pues el uso de papeles, de reportes diarios. Recordemos que siempre cuando uno escribe, cuando ve un dato y se tiene que reportar de manera manual, siempre hay un error, la probabilidad de ese error, ¿no? De poder reportarlo. Y finalmente, en temas de calidad, bueno, toda esta teoría, todo este análisis tiene un fundamento teórico, ¿no? Y que está respaldado precisamente por la ISO 12017. Estandarizamos, como ya lo mencioné, las pantallas. La ventaja del PI System es que es un sistema escalable, ¿no? Y que se programa y se desarrolla en plantillas para algún equipo en específico. Tú puedes desarrollar una plantilla para visualizar o para analizar para un compresor y esa misma plantilla, una vez que ya está desarrollada, la replicas para cualquier compresor. En fin, los parámetros a monitorear son los mismos. En el proceso en que ya obtuvimos la eficiencia e instalamos los caudalímetros, ahí también, como mencioné, el tema del caudalímetro no fue solamente la necesidad de instalarlo, sino también saber analizar ese valor que nos mide el compresor, ¿no? Sabemos que el aire al ingreso de un compresor, su densidad no es la misma a la salida. Entonces habría que tener todos esos conceptos que también lo vimos en la ISO. Y como menciono, lo consideramos un logro también esto porque como ya teníamos un dato más real y más preciso del flujo en la descarga de cada compresor, nos dimos cuenta que, por ejemplo, teniendo 6 compresoras, de las 6 compresoras, teniendo 5 compresoras funcionando, nosotros teníamos un consumo de 982 kilowatts, ¿no? Ahora, apagando un compresor a la misma presión, ¿no? Ya no nos enfocábamos tanto en el control bajo presión, sino en función a la demanda del flujo, ¿no? Según la demanda del flujo dentro de interior mina, ¿no? Entonces, fuimos nosotros monitoreando en horas punta y vimos que la presión en una hora no bajaba, ¿no? Se mantenía la misma, ¿no? Manteniendo apagada una compresora, ¿no? Era un compresor menos que nosotros íbamos a disponer operando y eso se refleja pues en un consumo energético, ¿no? Ahora, considerando pues la diferencia de potencia que es 166 kilowatts en 10 horas por un año y por el costo de energía para minera poderosa, consideramos nosotros un ahorro de $70.000 aproximadamente, ¿no? Esto definitivamente tiene que pulirse, tiene que analizarse más, ¿no? El objetivo del control bajo demanda en el sistema de compresión de aire para interior mina es un tema que, como repito, aún debe reforzarse para implementarse ya la automatización como una siguiente etapa. Y para finalizar, no quisiera, bueno, ya sin antes mencionarle o explicarles un poco de cuáles son otros análisis, otros trabajos que venimos realizando también en las compresoras de aire, y es el uso de tecnología, como hoy en día es, por ejemplo, la inteligencia artificial. De repente algunos han escuchado del concepto Machine Learning, ¿no? Machine Learning tiene múltiples algoritmos muy potentes para hacer predicciones, por ejemplo. En este caso, nosotros hemos utilizado el algoritmo de redes neuronales, para ser específico, redes neuronales recurrentes, y descargamos data de un año, principalmente de presiones y temperaturas de un compresor, para ser más específico en el compresor número 2. Descargamos toda esa información, que fueron 8 parámetros, y antes de ingresar toda esa data al modelo, primero teníamos que procesarlo, ¿no? Y empezamos procesando por una herramienta también bien conocida en lo que es la tecnología de Machine Learning, que es la reducción de dimensionalidad, ¿no? O PSA que se le conoce, ¿no? Que de esos 8 parámetros te reduce a unas componentes principales para que tu modelo de entrenamiento, tu modelo de inteligencia artificial sea mucho más óptimo. Entonces, una vez que tuvimos ya estas componentes principales, realizamos otro método de inteligencia artificial también muy conocido, que es el DBSCAN, que justamente te permite hacer esto. Te permite que tus componentes principales las distribuyas o las agrupes en un diagrama 3D y poder notar mejor cómo es que la data se comporta, ¿no? Y analizándola, vemos, por ejemplo, en color azul, cómo los datos, cuando el compresor está trabajando en condiciones normales, se agrupan.
y en color naranja cómo los datos cuando empieza a haber anomalías se empiezan a dispersar, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos esta data, lo ingresamos a un modelo de entrenamiento y si bien es cierto, no obtuvimos los resultados de precisión que nosotros queríamos para poder este sistema ya ponerlo en línea, nosotros nos pusimos como meta obtener una precisión de 85%, ¿no? Llegamos a obtener en una predicción a 2 horas de anomalías de un compresor, a 2 horas una predicción de 59% y para 4 horas 53%, ¿no? Aún nos falta. Ahora, no creemos que la data esté mal, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente durante el entrenamiento de nuestro modelo nos aseguramos que no exista un sobreajuste o un bajo ajuste. Para los que conocen de repente Machine Learning, me entienden un poco estos términos, ¿no? Entonces, por ahí nos dimos cuenta que estábamos encaminados, pero creemos que lo que nos falta es, de la data que tenemos, complementarla tal vez con el flujo, complementarla con vibración, tal vez utilizar la data histórica de la eficiencia y poder ayudar al modelo a que reconozca, ¿no?, cuando el compresor está trabajando de manera óptima o cuando empiezan a detectar anomalías, alertas y fallas, ¿no? Entonces es, como le menciono, otro análisis que venimos realizando también en las compresoras de aire y para eso, pues, como mencioné, necesitamos complementar la data, necesitamos más data y necesitamos también infraestructura, ¿no? Estos modelos de entrenamiento en inteligencia artificial requieren un CPU, un procesador potente, ¿no? Estos modelos lo hicimos en una desktop. Creemos que tal vez necesitamos a nivel de infraestructura un servidor con una mayor capacidad de procesamiento, un GPU, que nos permita entrenar, una vez ya que tengamos toda esta data ideal, entrenarlo con más tiempo, ¿no?, para poder tener estas predicciones. Bien, era básicamente todo lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y tenemos como objetivo precisamente reunirnos con Minar, reunirnos con Planeamiento e Ingeniería, reunirnos con nosotros que somos instrumentación. Y bueno, esto que lo lidera el ingeniero William Villa, que pertenece al área de innovación o al departamento de innovación, para precisamente medir las presiones ya no solamente en la descarga del compresor, sino en toda la distribución de toda la mina, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, nos va a garantizar una óptima operación y por qué no automatizarlo, pero obviamente eso requiere análisis, requiere distancias, distribuciones de todas las tuberías y la ubicación estratégica de estos sensores. Para saber realmente qué tan bueno o de qué tan calidad es el aire comprimido en la descarga, necesitamos asegurarnos que realmente en la descarga lo que haya sea aire, ¿no?, y no exista mayor porcentaje de vapor de agua, ¿no? Entonces, la teoría de la ISO 217, ¿no?, como mencioné, parte de conceptos termodinámicos, donde precisamente empieza considerando temperatura del ambiente y temperatura en la descarga, ¿no? Entonces, también hay una forma de incidir a la eficiencia del compresor teniendo en cuenta las temperaturas. Es algo que lo tenemos pendiente, pero nos hemos puesto el reto de instalar un sensor en la descarga, no solamente de temperatura, sino un sensor de punto de rocío, ¿no?, y saber en qué momento empieza a haber mayor vapor de agua y en qué momento o cuál es la probabilidad de que exista justamente condensación, exista agua, que eso obviamente después va a un pulmón y tiene que drenarse, ¿no? Pero vale la pena también saber, ¿no?, en qué momento y por qué no ingresarlo también al modelo predictivo para saber la probabilidad a cuánto tiempo se va a generar una cantidad de agua que me va a perjudicar el proceso.